Saludos amigos, regresamos al Vamos. plató con una interesante entrevista con el profesor Carlos Ernesto Severino Valdés con motivo del bloqueo naval a buques petroleros decretado por Estados Unidos contra Venezuela. Buenas tardes, profesor Severino. Muy buenas tardes y agradecido por la invitación de estar una vez más en Boricua Radio y TV. Profesor, decía en el resumen de noticias del mediodía que hasta China se había unido en la petición de Venezuela en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el bloqueo naval de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Qué envergadura económica y política tiene este bloqueo? Bueno, primero hay que comenzar por tratar de precisar un poco la realidad de la ficción. Donald Trump es un personaje que ya nos tiene acostumbrado a tratar de imponer una realidad paralela que usualmente tiene elementos que no son corroborables en la realidad, ¿verdad? Eso es una acción típica de él, tal y como en un momento dado presumió de que había hecho un bloqueo aéreo de Venezuela, lo cual fue una falacia. Lamentablemente, pues hay una estructuración mediática internacional que no es muy crítica con respecto a eso, no hacen las investigaciones de rigor, y entonces pues lo que hace es que reproducen la noticia sin haber hecho la profundización pertinente. Realmente aquí ha habido una incautación importante de un buque y una manifestación del presidente de que existe un bloqueo petrolero, ¿verdad? Un bloqueo naval petrolero a Venezuela. Eh, Sobre eso hay que decir varias cosas importantes. Además, la BBC hace semana y media había hecho una investigación satelital fundamentada en información satelital y logró precisar y se publicó una nota, aunque no tuvo mucho significado, curiosamente, no tuvo mucha incidencia pública, quiero decir, de que los barcos de guerra de los Estados Unidos que habían estado cerca de la frontera de Venezuela, en la parte meridional del Caribe, ya no estaban allí, ya no estaban allí. Del mapa que la BBC publica se desprende que solamente quedaba un buque de los, creo que ya hasta 11 que llegaron a ver en la cercanía de esas aguas. ¿Dónde están esos buques ahora? Pues el propio mapa devela que la mayoría de esos buques están en aguas estadounidenses en Puerto Rico. Hay dos que están a ese momento en el puerto de Ponce y otro conglomerado de barcos que están cerca de la costa sur de Puerto Rico, pero no están anclados, pero están en aguas estadounidenses. Y el portaaviones, el famoso portaaviones Gerald Ford, está hasta ese momento, estaba allí en San Tomás, en la isla de San Tomás, las Islas Vírgenes estadounidenses, y además se sabe, por otra información que hemos podido corroborar, que está camino a Norfolk, a su base, porque se le vence el periodo de 6 meses que operativo, que en el calendario de trabajo de ese tipo de embarcaciones, cada 6 meses le toca una inspección profunda, ¿verdad? Y una serie de correcciones mecánicas y de otro tipo que se le hacen a estas embarcaciones porque el mar los deteriora muy rápidamente. Así, dicho eso, Estados Unidos no tiene realmente elementos significativos en las aguas cercanas o circundantes a Venezuela. Por lo tanto, operacionalmente un bloqueo no es posible. Es simplemente una vez más una ficción del presidente Trump
que gusta mucho hacer diplomacia, como ya se ha bautizado, diplomacia de micrófono, como lo es en este caso. De hecho, vamos para ser también más específicos, quien hace la incautación del buque Skipper, el supercarguero Skipper, porque es un supercarguero, y lo vamos a explicar por qué, realmente quien lo hizo fue la Guardia Costanera. Lo hicieron en lanchas rápidas y unas embarcaciones de la Guardia Costanera, como de ordinario se hace en el Caribe. No fueron elementos de los marinos, ¿verdad? Ni barcos de guerra estadounidenses. Así que eso es muy importante precisarlo para que las personas que nos escuchan sepan bien de qué se trata todo eso en ese sentido. Así que yo creo que por ahí le he ido contestando la pregunta. Si se queda algo, usted me la precisa. Profesor, eh, ¿en qué forma, si alguna, perdone, este bloqueo constituye una violación al derecho internacional hacia Venezuela? Viola en múltiples artículos la Convención del Mar, la Ley del Mar de 1982, que fue consensuada por un conglomerado amplio de países del mundo. Esto fue una conferencia de Naciones Unidas, la última gran conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y allí se establecieron el marco jurídico, y allí se refrendó lo que es un elemento histórico, que es la libertad de navegación. Este acto de incautar este barco lacera el principio fundamental que inspira la ley del mar, que es el principio de la libertad de navegación, pues porque ningún país del mundo tiene derecho alguno de intervenir en alta mar, en aguas internacionales, con otra embarcación y tomarla a la fuerza, básicamente secuestrar a su tripulación, ¿verdad? Y hacer y desviarlo y aplicarle entonces leyes nacionales a una embarcación que fue tomada en aguas internacionales. Eso no existe, a menos que sea una determinación que lo haga el Consejo de Seguridad, perdón, o la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ninguno de los dos instancias Estados Unidos tiene ningún tipo de permiso, ¿verdad? Ningún tipo de refrendamiento de parte de Naciones Unidas y de sus cuerpos para hacer esta acción. Profesor, las hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela empezaron en septiembre. Ya vamos para casi 4 meses, ¿no? 3 meses. Originalmente era la guerra, perdóneme, contra el narcotráfico. Sin embargo, hoy, el día martes, el presidente de Estados Unidos ha agregado un nuevo elemento en las hostilidades contra Venezuela, alegando que el petróleo venezolano es norteamericano porque Venezuela le robó el petróleo a los Estados Unidos a los efectos de la privatización que hubo a empresas norteamericanas que extraían y procesaban petróleo en Venezuela. En resumen, hay un nuevo elemento en las hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Cómo cambia la nomenclatura de esta crispación política entre Estados Unidos y Venezuela en el tema del petróleo? Bueno, lo que pasa es que eso siempre ha sido así. Realmente lo que queda claro ahora es que el disfraz con el cual se escondía estas acciones geopolíticas contra Venezuela, pues han quedado ya ahora claramente, ¿verdad? Claramente expresada por el presidente de que se trata de petróleo. Nosotros, modestia aparte, fuimos los primeros que hemos sostenido hace ya años, y escribimos una columna del Nuevo Día
precisamente, y además lo dijimos aquí mismo en Boricua TV, en varios medios, de que esto se trataba de un asunto de petróleo, ¿verdad? De que esto no se trataba como ingenuamente algunos políticos en Puerto Rico de buena intención piensan que eso se trata de algo por la democracia. Esto no es por la democracia. Esto es un asunto geopolítico claramente, y es una intención de conseguir y consolidar el poder de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano, y no se dice, pero básicamente Donald Trump está actuando a favor de una de las compañías que operó en Venezuela, que es la ExxonMobil, y que a partir de la segunda nacionalización del petróleo, pues ha mantenido un contencioso con el gobierno de Venezuela, contrario a la otra compañía gigante de los Estados Unidos, que es la Chevron, que opera en Venezuela sin problema ninguno después de la nacionalización, en una conciliación que ha tenido aceptando los términos de la indemnización del gobierno venezolano bolivariano por la transformación del proceso en uno de carácter nacionalista. Así que realmente no hay tal cosa como un cambio de estrategia. La estrategia siempre fue esa. La diferencia es que no había sido develada claramente, y ahora el presidente Trump la ha develado claramente. Lo del narcotráfico sabíamos que era un absurdo, era un teatro del absurdo, pues porque era claro que todos los datos claramente nos señalaban que en Venezuela no es un país productor de cocaína. Venezuela no es no es un país exportador significativo de cocaína hacia Estados Unidos, por tanto, toda aquella argumentación carecía totalmente de validez. Es algo bastante delicado, eso es lo que estamos diciendo, porque cuando una potencia hegemónica realmente incumple con su propia narrativa, pues denota ciertamente a nivel histórico una gran crisis de credibilidad, tanto dentro del país como también fuera del país. Profesor, el tema del narcotráfico no condujo a una invasión terrestre, ni mucho menos ataques previamente planificados. ¿El petróleo podría conducir a eso? No lo va a hacer, no lo va a hacer. De ninguna manera Estados Unidos se encuentra en posición de aventurarse a una acción de envergadura militar en Venezuela. Es muy complicado, es muy costoso. Venezuela se ha ido preparando cada vez más, tiene apoyos importantes en el ámbito internacional, aunque no son de la región, y tiene armamentos que, si bien no son armamentos que pueden derrotar y que superen el poderío de Estados Unidos, sí pueden ser lo suficientemente eficaces para que este conflicto tenga las características de empantanarse. Cuando digo empantanarse, quiero decir que el conflicto se prolongue y obliga a los Estados Unidos a tener que usar combate hombre a hombre. En el combate hombre a hombre todavía estamos en el siglo XIX, prácticamente. Ahí no hay grandes diferencias. Obviamente Estados Unidos tiene una gran superioridad aérea de misiles, pero Venezuela también tiene capacidad antiaérea significativa, y sobre todo tiene en tierra una gran ventaja, que es la geografía venezolana, que es muy compleja, muy difícil para hacer un desembarco. Las costas venezolanas no son fáciles para un desembarco, son complicadas. Tendría que tener cuando menos, siempre lo hemos dicho, también lo dijimos aquí, yo no ocultaría el hecho de que habría que tener no menos de 150,000 efectivos marinos, de infantería de marina y otro personal similar, paracaidistas, para poder tener algo de credibilidad que podamos tener. Entonces ya podamos decir que sería inminente algo como eso. Tal cosa nunca ha ocurrido. La presencia de buques allí fue un show of force, fue una intimidación, pero realmente nunca tuvo la intención de atacar. Eso por un lado en términos técnicos. Luego, en términos políticos, Estados Unidos es conocido de que en el país una amplia mayoría y sólida mayoría no quiere ningún tipo de acción militar, y ese % aumenta cuando se considera solamente
el electorado MAGA, es decir, la base de apoyo de Donald Trump todavía es mucho más fuerte, rechazando cualquier tipo de acción militar por parte de Estados Unidos, y está la oposición política, los demócratas, que tampoco van a refrendar ese tipo de acción, porque están cada vez más claros, definiendo que es el Congreso a quien le toca declarar una guerra a estos efectos. Así que yo no veo esa posibilidad tampoco con el petróleo. Lo que parece ser es que va a haber una guerra económica, y de la estrategia militar ahora se va a pasar a la presión económica nuevamente, como la vimos en el primer mandato del presidente Trump. Profesor, este acontecimiento del bloqueo naval a los buques petroleros venezolanos surge pocos días antes del anuncio de las nuevas políticas internacionales de Washington, donde encara mayor interés en el ámbito occidental y, por supuesto, Latinoamérica. En ejemplo de esto hemos visto el apoyo de Trump en las elecciones en Honduras, el apoyo de Trump en las recientes elecciones en Chile. Pero este bloqueo, bien que podría ser parte de las nuevas políticas de seguridad nacional que anunció Trump. ¿Qué opina usted al respecto? Que no le quepa a usted la menor duda de eso. Que tampoco es nuevo, porque recuerde que hay un concordato entre distintos sectores en el Pentágono sobre este asunto. Esto es un transitar que no lo trae Donald Trump. Recordemos lo que dijo en su momento la general Laura Richardson, que dijo que había intención de regresar a dominar su patio trasero nuevamente. Lo señaló ella en al menos, bueno, en varias alocuciones públicas, y habló del litio, del triángulo del litio, y habló de otras cosas, del agua y otros elementos que son indispensables para Estados Unidos y para ¿verdad? Desde la lógica que impulsan esos sectores en el Pentágono y ciertos sectores de la Casa Blanca. Así que yo no me extraña para nada que esto sea parte de ese alineamiento que busca el alejamiento de otro frente, como el abandono estratégico de la Alianza Atlántica Europea, que tiene 80 años, y unas nuevas alianzas que está proponiendo el presidente Trump, abandonando también el G7 como un elemento inoperante ya, que no perdió su significado realmente, y está planteando una nueva alianza que le llama C5, y C5 es Estados Unidos, Rusia, China, la India y Japón. Eso es lo que ha planteado. Es básicamente una realidad multipolar nueva, redefinida con otro conjunto de países. Yo no creo que hay países que vayan a aceptar eso, pero es algo que está planteando el presidente. Y en esa lógica es casi, no me aventuraría a pensar que él lo está pensando, y estratégicamente lo están pensando como una manera de repartirse zonas de influencia y reservarse para los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Profesor, creo que 3 días o 4 antes de esta grabación ocurrieron 8 o 9 muertes en embarcaciones en ataques aislados en la estrategia contra el narcotráfico en el Caribe. ¿Qué posibilidad habría de que la Corte Internacional acoja un caso de asesinato con motivo de estas muertes? De hecho, ya se aproximan a 100. Pero ¿qué posibilidad habría de que la Corte Internacional acoja un pleito
en contra de estas muertes? La Corte Penal, ¿usted se refiere? Sí, señor. La Corte Penal Internacional, sí. Sí, Yo señor. creo que hay mucha probabilidad de que esto ocurra en algún momento. Eso va a ocurrir. Y el secretario de Guerra tiene graves problemas. De hecho, es importante señalar que en Estados Unidos hay un debate porque se publica un video de donde se rematan a unas personas. Tal parecería ser, de acuerdo al énfasis, y ahí coincido con el colega John Mersheimer, de que esos son los únicos atentados en contra de la reglamentación de la ley del mar y que revisten de importancia como asesinatos extrajudiciales. Todos lo han sido, todos los han sido. Lo que pasa es que todos los han sido y solamente en la opinión pública estadounidense se quiere decir que esa acción en particular en el cual el secretario pues ha dicho que los remataran, pues es la que es penable. No es cierto, todas son penables y yo creo que he leído que tanto Venezuela como Colombia han creado comisiones especiales de investigación con miras a llevar esto a los tribunales internacionales. Creo que han hablado del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Supongo yo que es parte de una estrategia legal para finalmente llegar a la Corte Penal Internacional, que es lo que yo creo que va a suceder. A mí no me extrañaría que en algún momento tanto el secretario, incluso uno no sabe cuántas vueltas puede dar el mundo, pero Donald Trump es responsable vicario de todo esto. Así que Donald Trump no se sabe si pueda caer en desgracia en algún momento, porque estas cosas pasan en la política, y en un momento como el que estamos, pues pueda terminar incluso siendo procesado por estos crímenes, porque son unos crímenes primitivos, viles, ¿verdad?, que se han hecho en el Caribe y que se están documentando y que ciertamente estos son crímenes de lesa humanidad, me atrevería yo a pensar sin ser abogado. Oiga, profesor, con el arresto o incautación de un buque petrolero que iba para Cuba, ¿no se afecta el mercado, el precio del mercado internacional del petróleo? Pero, ¿qué peligro hay si esto sigue en efecto sobre el precio internacional del crudo? Mire, la información que tenemos de los datos sobre esto son pocos. Los venezolanos no han publicado nada específico de la embarcación, ¿No? de su Ni contenido, ni hacia siquiera el dónde iba, paradero de los marinos. ni siquiera Estados Unidos, por boca de una portavoz de la Fiscalía General, ha dicho algunas cosas que son las que sabemos también, pero que también son muy parcas. Se ha dicho que esto iba para Cuba, yo no lo sé, pero sí sé que parece ser cierto de que, primero, este buque es un supertanquero, número uno, hay que decir eso. Y el presidente a veces exagera, pero no siempre, porque en esto no exageró. En esto sí debe ser posiblemente el tanquero más grande que jamás se haya incautado en alta mar, porque este barco, que tiene 20 años de haberse fabricado, también lo sabemos, y que estaba registrado en una compañía de administración naval en Nigeria, aunque andaba con bandera guyanesa, es un barco que tiene 333 metros de eslora. Eso es gigante. Y 60 metros de manga, y en el argot marítimo eso significa el ancho, largo y ancho. Esto es un buque que tiene una capacidad para casi 2 millones de barriles de petróleo, y eso es mucho. En su momento fue uno de los barcos cargueros petroleros más grandes del mundo. Entra en la categoría que se conoce como Very Large Crude Carriers, que es la segunda categoría más grande, porque ahora hay otra que se ha hecho hace 15 años, que es la Ultra Large Crude Carriers, que tienen el tonelaje o más que incluso el portaaviones Gerald Ford. Pero este carguero sí también se ha dicho, y no tengo elementos para cuestionar esta cosa que se ha dicho, que no se ha mentido,
de que tenía petróleo ultrapesado. La narrativa de que iba para Cuba es muy difícil de creer y le voy a explicar por qué. Porque los cubanos tienen mucho petróleo ultrapesado. El petróleo que hay en Cuba es de gran viscosidad y las refinerías en Cuba son de esas. Lo que Cuba no tiene son otros tipos de petróleo que se pueden hacer más fácilmente derivados importantes, aceites, gasolina, gasoil y otros elementos importantes para la economía cubana. Por tanto, yo no creo que este barco tenía destino a Cuba, aunque si pasaba por Cuba, precisamente no era para descargar eso. Donde sí sabemos que están las mayores instalaciones de refinación de petróleo ultrapesado es en Texas. Son los tejanos y es la Chevron Mobile que opera el tráfico entre Venezuela y la refinería de Texas, que son ultrapesadas, que fueron diseñadas para petróleo ultrapesado y que solamente pueden procesar ese petróleo. Así que esto es muy complejo lo que estoy diciéndole, es muy complicado. Bueno, pero podríamos... Lo que me está diciendo es una contrahuella a lo que está haciendo el presidente. O sea, el presidente, según usted me está diciendo, Estados Unidos confisca su petróleo que iba para Texas. Sí, pero déjeme darle un detalle importante. En Venezuela hay un contencioso entre dos grandes compañías estadounidenses, y esto es histórico. Está la ExxonMobil, que la ExxonMobil, que está invirtiendo grandes cantidades en lobby, en fundaciones, en NGOs, para promover un ataque y un cambio de gobierno en Venezuela. Es la ExxonMobil que está promoviendo esto. Y recuerda que Estados Unidos es un país de lobby, es un país, el que tiene dinero es el que consigue cosas, ¿verdad? El presidente en esta ocasión parece que está alineado con la ExxonMobil, ¿verdad? En detrimento de Chevron, que sería entonces la compañía afectada, como usted bien dice. Es la que está en Venezuela y que desde el 2002. Amigos, estamos teniendo un poquito de problemas. Vamos a tratar de volver a llamar al profesor Carlos Severino Valdés y reconectarnos con él para continuar este punto interesante. Aquí estamos, se cayó la llamada. Un punto interesante precisamente de contrahuella en que el presidente incauta o se apodera de un petrolero que supuestamente habría estado en camino hacia Estados Unidos en una guerra que tiene un nombre, ExxonMobil. Profesor, continúe. Sí, pues le decía que lo complicado de todo esto, al fin y al cabo, es que esto es una guerra sin cuartel entre dos grandes compañías estadounidenses, y esto se remonta a una historia que en algún momento sería bueno que la trabajáramos en este espacio, porque ¿verdad? El tema de las leyes antimonopolio. Usted recuerda que a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, quien dominaba todo, quien llegó a dominar todo el petróleo, el negocio del petróleo en los Estados Unidos y en el extranjero, fue Rockefeller, ¿no? La Standard Oil, la famosa Standard Oil, y esta en algún momento en la primera mitad del siglo, en el primer cuarto del siglo XX, perdió un contencioso legal antimonopolio y fue obligada a tener que vender y se crearon 11 compañías distintas para evitar el monopolio que tenía Rockefeller. Pero ciertamente Rockefeller volvió a ir comprando cada una de estas al tiempo y finalmente quedaron dos grandes colosos que son la ExxonMobil y la Chevron, y ambas están en una lucha campal en Venezuela. La Chevron apoya incluso el diferendo a favor de Venezuela del Esequibo, que también podemos hablar de eso otro día. El contencioso del Esequibo es realmente la reclamación territorial que tiene Venezuela sobre un territorio de Guyana que está
repleto de petróleo, no solamente en tierra, sino más bien en la plataforma continental, en agua. Mientras que la ExxonMobil hace lo contrario, apoya a la Guyana en ese diferendo. Claro, cada una apuesta a su gallo, ¿verdad? Porque el que gane, pues se va a quedar con un gran botín, ¿verdad? Profesor, Y es es lo que que hay está diciendo el presidente un Trump. elemento adicional que complica un poco la cosa, y es que China tiene intereses petroleros o en Venezuela o en Guyana. Bueno, lo tienen las dos, pero mayormente la lucha es en Venezuela, porque China acaba de inaugurar, eso curiosamente tampoco se, se ventila en los medios, que debería ventilarse, pero China acaba de inaugurar una plataforma en el lago Maracaibo de más de $1.000 millones de dólares. Y la nota que yo leí de Global Times señala que China hasta el 2030 tiene la intención de construir 7 adicionales. Así que la inversión de China en hidrocarburos venezolanos es masiva, es grande, ¿verdad? No es algo, no es poca cosa. Y esa Por es tanto, otra de las estamos razones. hablando de, Y esa es otra de las claro, razones por la cual Estados Unidos alega al presidente que Venezuela le robó su petróleo. exacto, y de pensar, claro, eso es algo que es totalmente falso, porque ese petróleo es venezolano, no hay ningún derecho propietario de ningún otro país sobre eso, sobre su suelo venezolano. Profesor, Es una bribonada, realmente es una bribonada de Donald Trump decir una cosa como esa, que está en la misma categoría de lo del Canal de Panamá, lo de Groenlandia, lo de Canadá, realmente en esa desfachatez imperialista. Usted recuerde que en algún momento Hegel dijo que la historia, si se repite, si es que se repite 2 veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Pues aquí estamos viendo un imperialismo o un neoimperialismo de farsa, porque Donald Trump ni siquiera llega a ser un verdadero imperialista a lo que hasta ahora lo que hemos visto. Realmente oiga, es una farsa imperialista lo que está haciendo. profesor, con motivo de la nueva política de seguridad internacional de Estados Unidos, un panfleto de 30 páginas que yo leí y escribí algo sobre eso y que usted circuló a sus estudiantes. Yo no vi respuesta alguna del gobierno de Puerto Rico al respecto, por lo menos en lo inmediato. Yo le pregunto, ¿cómo usted considera esas medidas de seguridad que afecten a Puerto Rico, si en algo? Bueno, lo más trágico de eso es que Puerto Rico obviamente va a ser afectado de distintas maneras sin tener ningún tipo de participación ni oportunidad de articular su propio proyecto para insertarse ventajosamente en todos estos cambios. Desgraciadamente, ya yo lo he dicho en varias ocasiones, Puerto Rico vive desgraciadamente en una jaula geopolítica y yo creo que eso ya expresa bastante lo que la respuesta a su pregunta. Oiga, profesor, hay muchísimos temas de análisis internacional que nos quedan pendientes y que desafortunadamente la prensa puertorriqueña no destaca. Está reunido esta política de Washington, esta nueva política de seguridad de Washington también aísla un poco a la Unión Europea, y en estos días se discute en la Unión Europea el utilizar fondos que han sido confiscados, fondos rusos que han sido confiscados para solventar la reconstrucción de Ucrania a solo pasos, días, meses de que Rusia se apodere de parte del gran territorio de Ucrania.
también hay otros temas internacionales que están dando vueltas y con ello le doy las más expresivas gracias y extenderle una invitación para más adelante volver a tocar estos temas que nos cautivan. Así que le doy las más expresivas gracias y feliz Navidad, profesor. Muchas felicidades a usted, a su familia y a toda la radioaudiencia de sus plataformas Boricua TV y Boricua Radio. Siempre es grato estar en esta emisora que le da un tratamiento de mucha altura y de mucha importancia al acontecer internacional y sobre todo el acontecer geopolítico que hoy día se ha convertido en algo indispensable para entender el complejo mundo y cambiante mundo que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén profesor, Sánchez. que siga bien. Amigos, los invitamos a que continúen en sintonía con Boricua TV y nuestra programación diaria, tanto en televisión como en radio. Sin más, amigos, hasta mañana.